Entré por la puerta, muerta de cansancio, esperando el alivio de mi hogar. Lo que encontré, en cambio, fue una mochila de viaje tirada en el sofá y a Fede, el ex de Mariana, sirviéndose café en mi cocina como si fuera suya. Mi cuerpo se tensó al instante. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el mismo que la había dejado tirada como una colilla hace años, ¿de nuevo aquí? Mariana salió del dormitorio, con esa sonrisa de niña buena que ya no me engaña ni un ápice. Cariño, Fede ha vuelto. Se quedará unos días. Soltó así, sin más. Unos días, dijo, como si fuera lo más normal del mundo que el exparásito de mi novia estuviera ocupando espacio en la casa que yo mantenía. Pero el golpe de verdad llegó horas después, cuando me soltó la perla. Amor, Fede está sin un duro y las cosas están muy caras. ¿Podrías adelantarnos algo para los gastos de aquí? ¿Al menos por este mes? Adelantarnos quería decir que yo pagara, que ya me desvivo por mantener esta casa, costeara también al parásito de su ex. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Mariana. Y Fede, esta vez la broma se había acabado. Y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Mira, para entender todo el circo hay que ir un poco más atrás. ¿Recuerdan ese momento en que uno cree que todo encaja, que por fin ha tocado el cielo con las manos? Para mí, ese momento llegó cuando Mariana me dijo que había comprado una casa. Una casa. ¿Se lo pueden imaginar? No era cualquier casucha. Era un sueño hecho realidad. Luminosa, con un jardín que ya me veía plantando mis hierbas aromáticas. Y espacio de sobra para Sofía, su hija, que ya tenía 10 años y estaba hecha toda una mujercita. Recuerdo el día de la mudanza como si fuera ayer. La furgoneta llena de mis cosas, mis 4 cajas que eran toda mi vida, y la emoción de saber que por fin íbamos a vivir juntas, las 3. Era mi familia. Mis ilusiones volaban alto, muy alto. Pensaba, Ana, lo lograste. Después de tanto batallar tienes tu hogar, tu pareja, tu hija. Sí, mi hija, porque a Sofía la quería como si hubiera salido de mí. Nos habíamos mudado a las afueras, un sitio tranquilo, de esos donde crees que los problemas no llegan, ¿saben? Las primeras semanas fueron pura miel. Risas, cenas en el jardín, planeando cómo decorar cada rincón. Era la vida que siempre había anhelado. Mariana me abrazaba, me hablaba de nuestro futuro, de cómo esta era nuestra oportunidad de construir algo real, algo de verdad. Y yo, tonta de mí, le creí. Le creí cada palabra. Me veía allí envejeciendo, cuidando de ellas, siendo el pilar de ese hogar. Qué ingenua fui, ¿verdad? No tenía ni idea de la casa de naipes que estaba construyendo sobre arena. Pero en ese momento, créanme, era la mujer más feliz del mundo. La casa era nuestra. O eso creía yo, ¿eh? Cada rincón, cada baldosa, cada ventana. Me desviví. El jardín, ese jardín que me tenía embobada, lo puse a mi gusto. No había hoja que no conociera. Planté mis lavandas, mis romeros, esas hierbas que huelen a hogar de verdad, ¿saben? Me pasaba horas con las manos en la tierra, imaginando a Sofía correteando, riendo entre los arbustos de bayas que le prometí. Era mi refugio, nuestro santuario, o eso pensé. Pero claro, un santuario así no se mantiene solo de amor y tierra. Aquí viene la sorpresita. La hipoteca era una señora hipoteca. $5,000 al mes. 5,000. ¿Se lo pueden imaginar? Un dineral. Y yo con mi sueldo, ese que me costó años de sudor y batallas conseguir, dije, Mariana, yo me encargo de una parte. Esto es cosa de las dos. $2,000. Esa era mi cuota. 2,000 pavos que salían de mi cuenta, religiosamente, sin falta, cada maldito mes, directo a esa hipoteca. 2,000 de los 5,000. Casi la mitad, para que se hagan una idea. Y sí, ya sé lo que están pensando. ¿Y tu nombre, Ana? ¿En la escritura? ¡Qué ilusa fui! Mariana siempre tenía una buena excusa, ¿eh? Ay, Ana, la burocracia es tan lenta.
O ya lo veremos, mi amor, en cuanto se asienten las cosas. Confía en mí, Ana, esto es nuestro, de verdad. Y yo, la tonta enamorada, confié, como una estúpida. Confié ciegamente en sus palabras, en sus promesas de hogar, de futuro juntas. Me sentía orgullosa, ¿saben?, de poder aportar tanto, de ser ese pilar que junto a ella mantenía la casa a flote. No era solo mi dinero, era mi esfuerzo, mi sudor, mi corazón el que metía en cada ladrillo. Qué ingenuidad la mía, ¿verdad? Creer que el amor era suficiente para que todo estuviera en orden. Pero claro, no era solo la hipoteca, ¿eh? Eso era solo la punta del iceberg, la parte que se veía en la superficie. Debajo había un océano de otras cosas. Mis préstamos estudiantiles, esos que arrastraba desde la universidad como una condena a perpetuidad, seguían ahí, implacables. Y las tarjetas de crédito, ni les cuento. Se fueron llenando poco a poco, con cada necesidad que surgía para la casa, cada antojo de Mariana. Que si un sofá nuevo porque el viejo no combinaba con el color de las paredes que ella había elegido. Que si esa campana extractora de diseño que costaba un ojo de la cara, pero daría un toque especial a nuestro hogar. ¿Nuestro? Joder. Y yo, como una estúpida, sacando la Visa o la Mastercard, viendo cómo los números subían y subían. ¿Se lo pueden imaginar? Ver tu cuenta temblar cada mes, sabiendo que estás en la cuerda floja solo por mantener esa fachada, ese sueño. Hubo meses que me ahogaba de verdad. Tenía que hacer malabares con mis finanzas, apretarme el cinturón hasta casi romperlo, para cubrirlo todo. Los 2,000 de la hipoteca, mis préstamos, los mínimos de las tarjetas que no paraban de crecer. A veces, llegaba a final de mes y solo me quedaban unas migajas. Pero saben, no me importaba. No entonces. Me decía a mí misma, Ana, esto vale la pena. Esto es por Sofía, por la familia que estás construyendo. Mariana te lo devolverá en amor, en lealtad, en un futuro juntas. Bueno, pensé, ya me las pagarás. En cariño, en estabilidad, en una vida de verdad. Cada pago era como poner un ladrillo más en el castillo que creía que estábamos construyendo juntas. Era una inversión, no un gasto. Una inversión en amor, en lealtad. Qué ciega estaba, ¿verdad? Creer que el dinero, mi dinero, podía comprar un futuro. Pues sí, era tan estúpida que lo creí. Y durante algunos meses la farsa se mantuvo. Había días, ¿se lo pueden imaginar?, donde todo parecía perfecto. Recuerdo una tarde pintando el salón. Mariana se manchó la nariz con pintura azul y se rió, como si fuera la mujer más despreocupada del mundo. Yo la miraba con esa mancha y pensaba, Dios, qué suerte tengo. Esto es lo que quería. Me prometía una vida juntas. Me hablaba de viajes, de planes para Sofía, de envejecer en esa casa. Y yo, como una idiota, le creía cada palabra. Cada vez que elegíamos una lámpara, un juego de tazas nuevo, un cojín para el sofá que yo había pagado, ella me miraba con esos ojos grandes y me decía, esto es nuestro hogar, Ana, nuestro pequeño paraíso. Y yo asentía, con el corazón lleno, sin ver el abismo que ya se abría a mis pies. No importaban los sacrificios económicos, los números rojos que bailaban en mi cuenta. ¿Se lo pueden imaginar? Verte agotada pero con una sonrisa tonta en la cara, solo porque crees que estás construyendo algo de verdad. Cuando Mariana me abrazaba por la noche, o jugaba un rato con Sofía en el parque, y se reía con ella, yo sentía que había valido la pena. Cada euro gastado, cada hora extra trabajada, cada renuncia. Bueno, pensé, ya me las pagarás, con una vida plena con la familia que siempre he soñado. Estábamos construyendo un futuro, ¿verdad? Un futuro en el que Mariana era mi compañera, la madre de mi hija, el ancla de mi vida. ¡Qué ironía! Yo ponía los cimientos, los muros, el techo, y ella solo ponía la cara bonita y la promesa vacía. Y entonces, el telón cayó. Fue una noche cualquiera, ¿saben?
de esas en las que uno cree que la vida, por fin, le está dando un respiro. Estábamos cenando, yo había preparado algo rápido después de otro día eterno en el trabajo. Sofía ya dormía. Y Mariana, Mariana estaba ahí, al otro lado de la mesa, moviendo la pasta con el tenedor. Había una tensión extraña en el aire, pero yo, ingenua de mí, pensé que a lo mejor estaba cansada, o que el día le había pasado factura. Me miraba, a veces, con los ojos esquivos, como si buscara las palabras y no las encontrara. Yo, con mi cansancio habitual, no le di mayor importancia, hasta que dejó el tenedor en el plato con un sonido que me taladró el silencio. «Ana», dijo, y su voz sonaba forzada, como si la estuviera sacando a la fuerza. «Necesito decirte algo». Mi estómago se contrajo. Una alarma silenciosa empezó a sonar en algún rincón de mi cabeza. Esos tonos nunca son buenos, ¿verdad? Nunca. La miré, intentando descifrar esa expresión en su rostro que no terminaba de cuajar. No era tristeza, no era rabia, era incomodidad. Ricardo se va a mudar con nosotras. Soltó así, sin preámbulos, como quien lanza una piedra al estanque. El aire se me fue de los pulmones. ¿Se lo pueden imaginar? El plato de pasta humeante, la copa de agua, el ruido de la nevera de fondo. Todo se volvió borroso, lejano. Mi mente, que hasta hace un segundo estaba pensando en las facturas del mes, en la hipoteca que yo pagaba, en el futuro que creía estar construyendo, se quedó en blanco. Luego, un aluvión de imágenes. El salón recién pintado, la habitación de Sofía que yo había decorado con tanto esmero, cada maldito céntimo que había invertido en nuestro hogar. Abrí la boca, pero no salió nada. Creo que le pregunté, o balbuceé, «¿Qué dices?», como si no la hubiera entendido. Pero sí, claro que la había entendido. Había entendido cada palabra. Ricardo, su ex, el padre de Sofía, el hombre que, hasta hace poco, era una sombra incómoda del pasado y que de repente se materializaba en el presente. En mi casa, en la casa por la que yo me deslomaba cada día. Ella me miró con esa incomodidad que ya no podía disimular. Intentó añadir algo, una justificación barata, estoy segura, que si estaba pasando por un mal momento, que si no tenía dónde ir, que si era por Sofía. Tonterías. Puro teatro. En ese instante mi cerebro, ese mismo que había estado anestesiado por el amor, la esperanza o la idiotez, como quieran llamarlo, hizo un clic, un sonido metálico, frío. Mi corazón se convirtió en piedra. La miré de vuelta y no sé qué vio en mis ojos, pero la sonrisa forzada que intentaba poner se le borró al instante. Ya no era la Ana tonta, la que asentía a todo, la que creía en los cuentos de hadas. No, ahí, en ese preciso momento, mientras Ricardo, su ex, se preparaba para invadir mi santuario, mi hogar, mi vida, yo dejé de ser una víctima. Sentí el cansancio, sí, un cansancio profundo que venía de los huesos, de tantos años de luchar y de creer. Pero también sentí algo más, una furia helada, una determinación inquebrantable. Bueno, pensé, esto es la guerra. Y Mariana, no tenías ni idea de con quién te habías metido. La miré. Ella, que acababa de ver cómo la máscara se le caía a pedazos, se recompuso con un nuevo intento. «Es por Sofía, Ana», soltó como si el nombre de la niña fuera un escudo impenetrable. «Necesita estabilidad y la ayuda de su padre es crucial en este momento». ¿Se lo pueden imaginar? ¿En serio? ¿Usar a su propia hija para justificar la invasión de mi casa, de mi vida? El shock me golpeó, sí, pero no era el de antes. No era el shock de la ingenuidad. Este era un shock de asco, de puro desprecio, como si le hubiera dado permiso para escarbar en el rincón más oscuro de su manipulación. Estabilidad, decía. ¿Estabilidad? ¿Traer a un ex que te ha hecho la vida imposible?
a un tipo que ni siquiera se ha preocupado por su hija hasta ahora, a vivir bajo nuestro techo, a mi techo. Mi mente empezó a trabajar rápida y cruel. Cada palabra de ella se convirtió en una pieza de un puzzle macabro que yo hasta entonces me había negado a ver. La ayuda de su padre, ¿eh? La ayuda, la estabilidad. ¿Y dónde quedaba mi ayuda? ¿La mía? ¿La que me dejaba el alma cada día para que esa casa fuera lo que era? ¿La mía? ¿La que había creído en su cuento de hadas hasta la extenuación? Una risa amarga quiso escaparse, pero la tragué. No le daría ese gusto. Respiré hondo y sentí la furia ardiendo, pero una furia fría, controlada. Bueno, Mariana, pensé, ya me las pagarás. Ya verás quién necesita ayuda y estabilidad al final de todo esto. Mi voz, cuando finalmente salió, era baja, casi un susurro, pero tan afilada como un cuchillo recién pulido. Miré a Mariana y por un instante vi a Sofía, la niña, la única que no tenía culpa en este puto circo. Sentí el corazón encogérseme. Sí, hasta dolerme el pecho. No por esa mujer manipuladora que tenía delante, sino por la cría. La idea de tener al ex de Mariana bajo mi techo, pisando mis suelos, usando mi aire, me revolvía el estómago con una bilis tan negra que casi la saboreaba. Pero Sofía necesitaba una mierda de estabilidad. Y yo, aunque me costara la vida y el alma, no iba a ser quien le negara eso. Cerré los ojos un segundo, solo uno, para tragarme el odio. Luego abrí los ojos, fijos en los de ella, y asentí. Un movimiento apenas perceptible de cabeza. Un sí silencioso cortado con el mismo filo de mi voz anterior. Que se quede, pensé, sabiendo que cada gramo de mi ser gritaba no. Asentí, Mariana, asentí, pero solo porque tú no sabes lo que acabas de firmar. Tú crees que ganaste, que me doblegaste, pero no. Acabas de abrir la jaula de un animal mucho más cabrón de lo que te imaginas. Días después de aquella conversación, o monólogo de Mariana, no sé. La cuestión es que la escena que se me grabó a fuego fue la de Ricardo, el ex, el fantasma, el que no debía estar ahí bajando sus cajas del coche. ¿Se lo pueden imaginar? Mi casa, el puto refugio que yo había levantado ladrillo a ladrillo, euro a euro, ahora invadido por los trastos de un desconocido. Bueno, no tan desconocido, el padre de Sofía, el ex de mi novia. Una puta ironía. Mariana, por supuesto, estaba allí sonriendo, como si hubiese ganado la lotería. Le ayudaba con las cosas, le señalaba la habitación que se suponía que yo había concedido para él. La habitación de invitados. La que yo había decorado con mi propio gusto. La que había imaginado para mis amigos, para mis padres. Ahora era la cueva de un tipo que me revolvía las tripas. Y ahí estaba yo, Ana, de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, observando, como un centinela en una guerra que apenas empezaba. Cada vez que Ricardo pasaba junto a mí, con una caja de libros o una maleta llena de ropa, yo sentía una punzada, un escalofrío que me recorría la espalda. Mi cara era una máscara, ¿saben? Ni una mueca, ni un músculo fuera de lugar. Pero por dentro, Ana, la de verdad, la que había luchado por esa casa, estaba gritando que esto era una invasión, una traición. La furia me hervía, pero la mantenía a raya. Tenía que hacerlo, tenía un plan, y para que funcionara, no podía mostrar ni una pizca de debilidad, ni una. El aire en aquella casa estaba tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, con su aire de víctima y su mirada esquiva, parecía sentirlo también. Mariana, ajena a todo o haciéndose la tonta, seguía en su burbuja de «mira qué bien lo hemos arreglado». Pero yo sentía cada respiración, cada movimiento como una afrenta personal. «Que se quede», había dicho, «que se quede», pero no para siempre, no en mis términos. Esto era solo el principio, y él, el pobre diablo,
No tenía ni idea de la telaraña en la que se estaba metiendo. Los primeros días fueron un infierno, se los juro. Ricardo no se cortaba un pelo. Se paseaba por la casa como si fuera suya. Se sentaba en nuestro sofá, ese que yo misma elegí y pagué, como si fuera el rey de la barraca. Pero lo peor, lo que me hacía hervir la sangre a borbotones, era cómo trataba a Mariana. ¿Se lo pueden imaginar? No era el huésped, era el otro en mi propia casa. Cada vez que Mariana se acercaba, él le ponía la mano en la espalda o le acariciaba el brazo al pasar. Le susurraba cosas al oído que la hacían reír, risas que no había escuchado en meses. Hablaban de recuerdos que compartían, anécdotas viejas, como si yo no estuviera allí, a medio metro, intentando tragarme la bilis. La trataba como si todavía fueran pareja, como si yo fuera la intrusa, un mueble más que ocupaba espacio. Mi novia, con su ex, en mi casa, y yo era un fantasma. Mariana, la muy ciega o la muy cínica, no veía nada. O peor aún, le encantaba la atención. Se desvivía por él, le preguntaba qué quería para cenar, si estaba cómodo, si necesitaba algo. Cosas que a mí me costaba sacarle con pinzas. Ahora las ofrecía con una sonrisa que no me había dedicado en quién sabe cuánto. Por dentro, Ana, la que de verdad soy, la que había luchado por esa relación y por esa casa, estaba estrangulando al tipo con sus propias manos. Pero por fuera, la máscara era de acero. Ni un parpadeo, ni una queja. Cada caricia, cada risita, cada mirada cómplice que se lanzaban, lo guardaba en mi archivo mental. Observaba cada movimiento, cada palabra, cada pequeña falta de respeto. Y mi plan crecía, se hacía más sólido, más despiadado. La ira era un fuego frío que me consumía por dentro, pero que me daba una fuerza brutal. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Mariana. Y tú también, Ricardo, por creerte el dueño del circo. Que sigan con su jueguito. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. No tenían ni idea de quién era yo, de lo que era capaz cuando me daban por perdida. Esto no era solo una cuestión de celos, era una cuestión de respeto, de dignidad y de una lección que estaban a punto de aprender, a mi manera. Cada mañana, mi taza de café, azul, con un asa que se amoldaba a mi mano como ninguna otra, un regalo de mi abuela, la única persona que me quiso de verdad. ¿Se lo pueden imaginar? Ahí estaba el príncipe azul, con la pata levantada, bebiéndose mi café, de mi taza, como si fuera la suya, como si no existiera nadie más en esa cocina. Ni siquiera me miró, ni siquiera preguntó. Y Mariana le llenó la taza, sonriéndole como una idiota. No como me sonreía a mí, claro, nunca. Luego, la noche, mi sofá, mi rincón sagrado después de un día de mierda. Siempre el mismo sitio, el cojín hundido a mi medida. Pues no. Llega el señorito, se estira a lo largo, pone los pies en la mesa de centro. ¿Y dónde creen que se sienta? Exacto, en mi lado, con su trasero de oro ocupando lo que era mío por derecho y por costumbre. Yo de pie, viendo el espectáculo, la escena más patética de mi vida. ¿Mariana qué? ¿Le traía las palomitas? Ah, sí, casi. Le ofreció un masaje en los pies. A él, en mi casa, en mi salón, en mi sofá. ¿Se dan cuenta del nivel de descaro? Aquel día la máscara casi se me cae. Sentí un temblor en las manos, un nudo en la garganta que me impedía respirar. Pero no. No les iba a dar el gusto de verme rota. Mi plan, que hasta entonces había sido un boceto, un murmullo de venganza, se convirtió en una partitura orquestada, con cada nota calculada, cada silencio letal. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Mariana, por esta falta de respeto. Y tú, Ricardo, por creerte el rey del mambo en mi castillo. No sabían que cada sorbo de mi café, cada centímetro de mi sofá que profanaban, era un ladrillo más en la prisión que yo estaba construyendo para ellos. Que sigan con su circo. La función principal apenas comenzaba.
y el final no les iba a gustar nada. Bueno, pues la cosa siguió escalando, como si estuvieran compitiendo por ver quién me pisoteaba más. La mesa, ¿saben? Nuestro sitio. Se supone que es un momento para conectar, para contarnos el día. Pero ahora era el escenario de su obra de teatro, con Mariana y Ricardo como protagonistas, y yo, la invitada de piedra, o mejor dicho, la criada invisible. Una noche, mientras yo intentaba disimular mi presencia con la cena recién puesta, y sí, hecha por mí, por si había dudas, empezaron. Primero fueron las miradas cómplices, luego un comentario de Ricardo sobre una canción que sonaba de fondo, o una película. ¿Y Mariana qué creen? Ay, sí, ¿te acuerdas cuando la escuchamos la primera vez en...? Y ahí empezó la avalancha. ¿Te acuerdas del viaje a la costa, que casi perdemos el tren por tu culpa? Y los dos a reírse, con esas carcajadas que no compartían conmigo. ¿Y tú que te quedaste dormida en la arena y te quemaste entera? Él le pellizcaba el brazo, y ella le devolvía un golpecito juguetón. Miradas de esas que se cruzan los amantes, y yo, ahí, con el tenedor a medio camino de la boca, sintiendo cómo se me helaba la sangre. ¿Se lo pueden imaginar? Sentada a la misma mesa, con la comida que yo había cocinado, viendo cómo mi novia le tiraba los tejos a su ex, rememorando batallitas que a mí no me incluían, chistes internos, miradas que hablaban volúmenes. Yo era la tercera rueda, el adorno, la persona a la que le pedían que pasara la sal. Mis historias, mis recuerdos con Mariana, se habían vuelto polvo, eran inexistentes. Era como si yo no estuviera ahí, como si la silla en la que me sentaba estuviera vacía. El nudo en el estómago se me hizo tan grande que me impedía tragar. Pero seguí comiendo, con la barbilla bien alta, como si me importara un bledo su numerito. Cada vez que Mariana soltaba una risita tonta, o que Ricardo le tocaba el hombro con familiaridad, yo sentía un pinchazo que en lugar de doler, avivaba la llama de mi plan. Bueno, pensé, sigan con su circo, que se rían, que se toquen, que se cuenten hasta el color de sus calzoncillos de la infancia. Cada maldita palabra, cada maldita risa que compartían y a mí me excluía, era un clavo más en el ataúd de su comodidad. No sabía lo que les esperaba. No sabían que